surcando el éter en busca de las almas. Destellos bíblicos. Nuestro único propósito es presentarle al Señor Jesucristo como la única solución a todos sus problemas. Buen día Honduras, buen día el mundo. Este es su programa Destellos Bíblicos, un programa de la Iglesia Central Evangélica de Santidad, localizada a media cuadra al norte del Parque Valle, justamente en el centro de la ciudad capital de Honduras. Transmitimos para ustedes a través de esta emisora desde hace 62 años por este mismo espacio, a esta misma hora, con el único propósito que usted y nosotros también reconozcamos que la única solución a todos nuestros problemas se encuentra en Cristo Jesús. Le invitamos en esta mañana para que hagamos una oración por Honduras. Señor, oramos por esta nación, la bendecimos y declaramos única y exclusivamente tu buena voluntad, agradable y perfecta. Oramos para que tú hagas próspero esta nación, pero que la prosperidad no sea material, sino también espiritual y en primera instancia esta. Hoy oramos para que la gracia tuya sea sobre esta nación, que se cumpla única y exclusivamente tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que cumpla, Dios, tus propósitos. Y oramos también por aquellos hombres y mujeres que te conocemos, para que intercedamos diariamente por esta nación, y que tú nos oigas y sanes nuestra tierra. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Hoy tenemos en esta mañana a un invitado especial. Él tuvo la oportunidad de ser un becario de las becas CAPS. Estudió en el Instituto Haggai también. Tiene una licenciatura en literatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Es teólogo. Tiene una maestría de liderazgo organizacional en Estados Unidos de Norteamérica. Es traductor, es maestro, es también coordinador nacional del discipulado de la Iglesia de Santidad de Honduras a nivel nacional, pastor general de la Iglesia Central de Santidad en Catacama, Jolancho, y obviamente al ser un hombre de letras tiene 6 producciones más bien, de las cuales 5 son un manual de un programa de discipulado que usa la Iglesia Nacional. En ese sentido, entonces, quiero invitar en esta mañana y darle la bienvenida más bien al pastor Ezequiel Vázquez, que ha dispuesto de su tiempo, ha viajado desde la ciudad de Catacama para estar ayer en un programa de liderazgo con los miembros de la Iglesia de Santidad Central, y hoy ha dispuesto de su tiempo para acompañarnos en su programa de Destellos Bíblicos. Pastor, buen día, bienvenido a su programa de Destellos Bíblicos, y qué bueno que pueda compartir con nosotros en esta mañana. Un gusto, pastor, de veras que es un honor. Un saludo a Mario Gutiérrez ahí en Controles. De veras que es un privilegio. Yo recuerdo siendo niño escuchando el programa de Destellos Bíblicos los domingos, bien recuerdo eso, y también lógicamente en este recorrido de fe, ¿verdad? Siempre hemos tenido ese contacto con este programa que, como usted ya lo mencionaba, es arriba de las 6 décadas, ¿verdad? Ministrando vida en todo este país y más allá de nuestras fronteras. Un honor, pastor. Qué bien, bueno, de nuevo, bienvenido, y hoy tenemos una audiencia a nivel nacional e internacional. Aprovechamos para decirle que si usted necesita oración, puede llamar al 2220-0063, el número en la Iglesia Central Evangélica de Santidad, para que usted pueda dejarnos su mensaje y para que durante la semana podamos orar. De igual manera, usted puede hacer sus llamadas a la oficina de la iglesia y dejarnos esos mensajes para acompañarle en oración. Pastor, en esta mañana nos encontramos siempre desarrollando el tema del mes, que es Dios cambia vidas, y
pues la intención es que nuestros oyentes puedan encontrar una razón y por qué nosotros decimos que Dios cambia vidas. ¿De qué se trata este tema de que Dios cambia vidas? ¿Por qué las cambia? ¿Y cuál es el propósito de Dios al momento de cambiar nuestras vidas? Hay un pasaje hermoso en la Escritura que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Realmente tiene que ver con la transformación interior del ser humano, ¿verdad? En ese pasaje se mencionan las cosas viejas y las cosas nuevas, y se menciona en Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de cosas viejas, pues estamos hablando de una vida sin Cristo. Y hay una forma bien interesante de definir pecado. El doctor Stephen Manley dice que pecado es un puño levantado contra Dios. Y me llama la atención esa idea, porque realmente quizá cuando nos acostumbramos tanto a la palabra pecado que ya no nos interesa mucho de repente qué significa o qué es, pero al final el pecado es un puño levantado contra Dios, es una vida, ¿verdad?, sin Cristo, ¿verdad? Podemos hablar de una vida de alcohol, de droga, de inmoralidad, de libertinaje, destruyendo el lugar, la familia, el futuro de aquella gente que amamos. Y como dice Chuck Swindoll, uno de mis mentores, el pecado, dice él, es oscuro, es peligroso y es condenable. Y realmente los efectos del pecado son demoledores. Yo creo que nosotros como sociedad lo estamos viendo, ¿verdad? La realidad de las sociedades y de la vida sin Cristo, sin Dios, es amarga, es oscura, es difícil, es dolorosa. Es una vida a mi manera realmente. Y si hablamos de cambios, precisamente hacerle un giro a ese estilo de vida, ¿verdad? Y la palabra dice que en Cristo nosotros podemos dejar atrás las cosas viejas y comenzar una vida nueva. Estamos hablando de pasar de muerte a vida, estamos hablando de pasar de un estado de condenación a un estado de salvación, estamos hablando de salir de las tinieblas y pasar a la luz, estamos hablando de salir de la esclavitud a la libertad, porque el problema es que una vida sin Cristo parece ser una vida libre, pero no es cierto, uno es esclavo de sus pecados. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, hablamos entonces de las cosas viejas, hablamos de las cosas nuevas que tenemos en Cristo, y de las cosas nuevas hablamos de vida, de salvación, de libertad verdadera. Estamos hablando de gozo, de paz, de victoria, de la vida abundante que Dios ofrece. Es una vida nueva en Cristo, es una vida transformada en Cristo, es una vida en la que como varón pues vengo a ser un esposo diferente, un padre diferente, un compañero de trabajo diferente, un vecino diferente. Y como mujer igual, pues estamos hablando de un estilo de vida que va mucho más allá de decir creo en Dios o tengo una religión. Es mucho más que eso, ¿verdad? Realmente es una transformación profunda en la vida de la persona. Pastor, interesante cuando usted menciona el tema de cuando Dios cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones en primera instancia. Sí, claro. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ese estilo de vida, pastor, ¿qué efectos inmediatos tiene para la sociedad en primer término? Bueno, realmente los efectos comienzan con uno mismo, pues porque estamos hablando de que uno vive vacío o siente mucho dolor, porque el pecado nos hace sentirnos culpables, ¿verdad? Dios nos ha dado una conciencia que es el termómetro que tenemos en nuestro interior, y que cuando el ser humano peca sabe que está pecando. Es como que yo toque fuego y me queme, ¿verdad? Así es la conciencia. Al pecar hay una sensación interior, hay algo que ocurre en mi interior de que me dice eso no está bien, eso está malo, ¿verdad? La Biblia dice que incluso uno puede llegar a volverse insensible, pero generalmente el ser humano cuando está haciendo mal sabe que está haciendo mal. Entonces lo primero es el dolor interior, la culpa del pecado, el vacío, la insatisfacción. Antes de conocer a Cristo yo tomaba mucho, y yo recuerdo de que precisamente hasta le arrebataba de la mano una cerveza a un amigo para tomármela, y no me la quitaba de la boca hasta que me la bebía totalmente, precisamente porque yo me quería sentir lleno, ¿verdad? Entonces hay un vacío. Ahora, lógicamente sí tiene un efecto poderoso en la sociedad, nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Como se está destruyendo, el pecado está destruyendo la institución que se llama matrimonio y familia, tenemos una sociedad realmente agonizante. Ayer con el pastor Alfredo hablábamos por ejemplo, de los índices de inseguridad,
de que realmente al final la inseguridad, la delincuencia tanto común como organizada tiene pues lógicamente muchas causas, ¿verdad? Pero una de las razones más fuertes que hace, porque el ser humano actúa de manera tan, diríamos, malvada, ¿verdad? Porque sí encontramos mucha maldad en la violencia, en el crimen y todo eso, es precisamente por el vacío de Dios y porque faltan en la vida, por ejemplo, la figura del papá, la figura de la mamá, la figura de la familia, ese contexto de amor, de disciplina, de orden en la casa, que definitivamente ya lo tenemos como un efecto de los más terribles del pecado en la sociedad, porque tristemente el pecado destruye la sociedad. Si nosotros tuviésemos que hablar hoy de 2 a 3 ejemplos de la Biblia donde nos muestra cómo Dios cambió vidas, ¿de cuáles hablaríamos, pastor? Bueno, yo pienso primero en Abraham, porque el Dios de la Biblia se revela, dice Romanos 1, de los 18 en adelante, que Dios se revela en la creación, en lo creado. Ahí nosotros podemos ver a Dios, porque la creación es tan maravillosa. Nosotros mismos en sí somos una maravilla, ¿verdad? El ser humano es una maravilla de la creación. Dice que nosotros solo con el hecho de ver la creación ya tenemos una revelación de Dios, ¿verdad? Pero el Dios de la Biblia se le revela primero a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Allá estaba en una cultura idólatra, en una cultura inmoral, en una cultura totalmente oscura, hablando de la moralidad, y a él se le revela a Dios. Y de manera interesante, Abraham llega a tener un conocimiento poderoso de Dios que se lo transmite a su descendencia. Incluso Dios a Abraham lo cambia de nombre. Él se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Que por cierto, parte del proceso, el propósito y el trato de Dios con este hombre fue que su esposa fue estéril toda su vida, y cuando Dios se le revela a él ya era mayor, ya era un hombre mayor, y su esposa también, era 10 años menor, pero aún así ya era una mujer mayor. Ya había terminado su ciclo normal para poder tener un hijo. Entonces Dios se le revela a Abraham como el Dios sobrenatural, el Dios invisible, el Dios único, ¿verdad? Se le revela como el Dios verdadero. Abraham transmite esa fe a sus hijos, y en el camino Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham le llama Abraham, que significa padre de multitudes o padre de naciones. Es interesante eso, hermano Dennis, que en más de una ocasión encontramos en la Biblia que a las personas se le cambia el nombre como un sinónimo, como un símbolo de cambio de identidad. Dios le trastoca la vida a una persona y se la cambia de tal manera que hasta le cambia el nombre. Y tenemos un Saulo de Tarso, por ejemplo, que Dios le cambió el nombre también. Y un segundo caso, por ejemplo, el de Saulo de Tarso, que lo menciona. Sí, realmente el cambio de Pablo fue tan radical que él se llamaba... Él era de perseguidor de la iglesia, llegó a ser el baluarte del evangelio, ¿verdad? El apóstol de los gentiles, casi como el apóstol por excelencia, porque realmente el ministerio, los alcances de Pablo fueron extraordinarios. Creo que la mayoría de predicaciones en este momento, ¿verdad?, están fundamentadas en alguna vivencia de Pablo, en algún escrito del apóstol Pablo. Él era un hombre violento, celoso de sus tradiciones, de su religión, a tal punto que llegó a perseguir la iglesia cristiana, se convirtió en el primer perseguidor, diríamos, frontal contra la iglesia naciente del primer siglo, y Dios lo cambia de tal manera que se convierte en el defensor por excelencia del evangelio. Imagínense cuánto legado nos dejó, sus cartas, todo es extraordinario. Y en ese caso, como usted nos ha comentado, pues Dios les cambiaba el nombre. Probablemente ahora, cuando conocemos a Cristo en el siglo XXI, no se nos cambia el nombre, pastor, pero Dios cambia nuestros corazones. ¿Cómo es posible esto hoy en pleno siglo XXI con tanta distracción? Usted ha dicho algo interesante en el sentido de lo que es el tema de la base de toda sociedad, que es la familia, cómo esos efectos se han desintegrado. El domingo anterior, pastor, en uno de los diarios de circulación nacional aparece el dato de un estudio que habla que el 30% de los ciudadanos y ciudadanas hondureños y hondureñas están bajo algún tipo de esclavitud, en drogadicción, en farmacodependencia y todos esos aspectos relacionados. ¿Hay esperanza en Cristo Jesús para que ocurra un milagro en nuestras vidas hoy en pleno siglo XXI? Hablábamos, por ejemplo, del cambio, y yo pensaba en Zaqueo. Por ejemplo, Zaqueo era jefe de publicanos en aquel tiempo. Un publicano era un
un recaudador de impuestos, era un vendepatria, era un agente del Imperio Romano que le sacaba dinero a su propia gente. Y aparte de los impuestos normales que debía cobrar, él siempre cobraba más para él mismo, pues. O sea, hay una buena cantidad de ese dinero era para él, para él. Por eso publicando una persona muy mal vista, era visto como un pecador malvado, era visto como una persona corrupta, como un vendepatria, ¿verdad? Porque su propio pueblo lo estafaba. Zaqueo se encontró con Cristo y fue transformado, y él experimentó un cambio en su corazón, de tal manera que cuando Jesús llega a su casa, él se pone de pie y dice: si a alguien yo le he defraudado, yo le voy a restituir. Y la mitad de los bienes, de mis bienes, dice, doy a los pobres, y si a alguno yo le he faltado, yo lo restituyo, ¿va? Estamos hablando de un cambio que va más allá. Primero, que es un cambio profundamente interior, es un cambio del corazón. Sin ese cambio no hay vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana comienza no con decir que yo tengo una religión o yo tengo fe. La vida cristiana comienza con un milagro que se llama nuevo nacimiento, una transformación profunda en el corazón que solo el Espíritu Santo puede hacer, aplicando la sangre de Cristo a nuestros corazones, ¿verdad? Un cambio radical, total, una transformación real en el ser humano, que eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Porque la pregunta dice, ¿realmente sigue Dios cambiando vidas hoy? Definitivamente sí lo sigue haciendo, porque mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo Dios se revela. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos hablando de que habían pasado ya mucho tiempo y él le habla de esa manera. Y cuando Jesús habla de la resurrección, dice que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús dice: Dios es Dios de muertos y no de vivos. Y es interesante cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 90, que nos coloca en la perspectiva del presente y la eternidad, porque nosotros somos pasajeros, pues. Los 70 años promedio que dice el Salmo 90 que vivamos es bien poco realmente, ¿verdad? En nuestra vida es corta, definitivamente nuestra vida es corta y nos cuesta comprender realmente la eternidad. Pero el Salmo 90 nos coloca en ese contexto, dice, es fascinante lo que dice. Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formases, dice, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y este es uno de los pasajes por excelencia. Siempre lo repito, siempre lo estoy repitiendo, porque este pasaje que es Salmo 91 y 2 me coloca en mi verdadero contexto. O sea, soy temporal, soy de una corta vida, un lapso muy corto de tiempo, y Dios es eterno. Y la última parte del verso 2 que dice, tú eres Dios, en el hebreo, anoche precisamente revisaba el texto hebreo, no tiene el verbo, tú, Dios, o sea, tú eres Dios y sigues siendo Dios. Entonces, Jesús nos recuerda entonces que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de siempre, de los siglos. Y el verso 4 del Salmo 90 dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, nosotros como estamos enmarcados en el tiempo, por eso nos limitamos por el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no tiene ese límite. Dios no tiene límite de tiempo y espacio para Él. Aquí dice, ¿verdad? Un año es como 1000 años, o un minuto es como 1000 años. Es decir, sencillamente el tiempo no existe. Entonces, ese Dios que transformó a Abraham y lo llamó y se convirtió en el padre de la fe, ¿verdad? El padre de los judíos, el padre de los musulmanes, ¿verdad? El padre del cristianismo, el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hace 2000 años, y que se sigue hablando y predicando, ese que cambió a Zaqueo y lo hizo transformarse tanto, a Pablo que lo convirtió en un baluarte del evangelio, viendo sigo asesino y perseguidor, él hoy sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas, y esa es la esperanza gloriosa que tiene el ser humano, porque estamos hablando de una miseria, estamos hablando de que el ser humano en pecado vive en una miseria horrible, en una desesperación angustiosa. El ser humano realmente vive vacío. Por eso es que precisamente está la droga, el alcohol, la inmoralidad, las válvulas de escape que el ser humano busca, porque precisamente su necesidad es horrible. Pero aunque esa necesidad es horrible, por horrible que sea, Jesucristo es mucho más que suficiente, porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que Dios ama tanto al ser humano que no importa cuán hundido está en el fondo del pecado, en el lodo del pecado, de allí la mano maravillosa de Dios lo puede levantar y lo puede rescatar y lo puede transformar y darle vida y esperanza. Y es así como Dios cambia vidas, y como de igual forma hay una línea de pensamiento, pastor, que habla y que ha significado que ese estilo de vida
es igual a la contracultura cristiana, como Stott lo define en algunos artículos. Debería serlo realmente. Se dice, ¿verdad?, que las estadísticas dicen, ¿verdad?, que realmente el cristianismo en Honduras ha crecido mucho, hablando de la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero aunque esas estadísticas, por cierto que sean, lo cierto es que en la práctica no se ve. No se ve porque de repente nuestra fe no es consistente, ¿verdad? Porque va mucho más allá de decir yo creo, no es realmente, se ve en mi vida diaria, pues. Imagínense qué hermoso es, como lo compartí a los hermanos ayer, por ejemplo, el 3 de julio yo cumplí 27 años de haber tomado una decisión por Cristo y fue la decisión más importante. Yo recuerdo ese día, eran las 6 de la mañana, era un día martes. Yo me encontré con el Cristo de la gloria y Él transformó mi vida. Y ese fue el punto de partida, ese inicio de una nueva historia, precisamente que ha llegado hasta estos 27 años. Con mi esposa, este 27 de julio vamos a cumplir 26 años de matrimonio. El año pasado celebramos nuestra boda de plata. Y es hermoso poder hablar bien del matrimonio, disfrutar el matrimonio, poder presentar el matrimonio como el diseño de Dios para el ser humano, pero desde la perspectiva de la práctica, de la realidad, y como el fruto, mi amado, como el producto de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Porque si yo le puedo hablar de un matrimonio de 26 años que es una bendición, es precisamente porque Cristo está en el corazón de mi esposa, Cristo está en mi corazón, Cristo es el centro de nuestra relación, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. ¿Qué mensaje podemos dejar para aquellas personas que nos escuchan en esta mañana? Algunos probablemente ya con decisiones de fe y siguiendo al Señor, luchando obviamente, ¿verdad? Entre poder reflejar esa conducta de Cristo y tal como nos dice también Colosenses, cuando habla de la vida antigua y la vida nueva y todo lo que implica, y cuando viene Gálatas y describe los frutos de la carne contra el fruto del Espíritu. ¿Y qué mensaje podemos dejar también para aquellas personas que dubitan entre tomar una decisión o sencillamente creer? Y otros que probablemente han decidido no creer, pero que están sumidos en esa esclavitud, que pueden ser drogas, pero no necesariamente pueden ser drogas, ¿verdad? Pueden ser conductas, pueden ser formas de vida, hábitos. Los institutos siempre están ahí, ¿verdad? Bueno, es que realmente la decisión por Jesucristo es la decisión más sabia, más inteligente y más indicada que una persona puede tomar. Ahí realmente radica todo, ¿verdad? Es una decisión muy inteligente, trasciende el presente y va a la eternidad, ¿verdad? Bueno, tres palabras quiero dejar yo como desafío, ¿verdad? Primero es la necesidad de cambiar. Es un imperativo cambiar. Necesitamos cambiar. Y hay que reconocerlo, porque sin reconocerlo uno no va a cambiar, ¿verdad? Ayer hablábamos, por ejemplo, de problemas de salud, que mientras yo no me cambio mis hábitos de salud y alimenticio, yo no voy a mejorar, ¿verdad? Entonces, primero es la necesidad del imperativo de cambiar. Segundo es la incapacidad de cambiar por nosotros mismos, porque el problema es que el ser humano piensa que puede cambiar por sí mismo. Podemos hacerle ajustes a nuestra vida, pero los cambios de fondo, los cambios de esencia, solo Dios lo puede hacer. Cambiar un corazón es un trabajo que solo Dios lo puede hacer. Y el poder de cambiar. Entonces, primero es la necesidad de cambiar, que yo debo reconocerla. Primero es la incapacidad de cambiar, porque no puedo cambiar por mí mismo. Y por último es el poder de cambiar que usted tiene en Cristo Jesús. Entonces, y cerramos con el versículo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Cristo ofrece una nueva vida, pero no una vida como para vivirse lamentando y que no, la vida cristiana es preciosa, es hermosa, es de victoria, es la vida abundante que realmente Dios ofrece. Es hermoso saber que podemos caminar en medio de las luchas, de las batallas, de las pérdidas, de los fracasos, con la frente en alto, diciendo: Cristo Jesús está conmigo, todo lo puedo en Cristo que fortalece. No estoy solo, Él está conmigo. Y en esa promesa nosotros queremos que usted confíe. Recordamos también cuando la mujer iba a ser apedreada de acuerdo a la ley. Cristo le preguntó a la gente que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. El Señor tampoco le condenó, pero le dijo: vete y no peques más. Entonces, ojalá que Dios pueda ser propicio para nuestras vidas, para la suya, y que verdaderamente usted acepte el reto, que nos escucha ahí en el mundo, que pueda aceptar el reto de confiar en la palabra del Señor, de creerle a Dios, y como nos decía el pastor Ezequiel en el Salmo 91, de poder decir también:
tú nos has sido refugio de generación en generación. Pastor, un saludo final para su gente allá en Catacama, Olancho, que le escucha. Enseño de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice Salmo 90:12. Yo soy, como lo decía ahí en la semblanza, soy del Pedernal. San José es mi aldea linda. Saludos a mi gente allá, hasta mi tierra. Lenca 100%. Lenca 100%. Saludos a Marcala, mi gente también. Y ahí estuvimos pastoreando 5 años y medio en Marcala, en la Iglesia Central. Y estamos ya 15 años en Catacama, ¿verdad? Saludos a todos, que Dios les bendiga. De veras que es un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios. Pastor, le agradecemos su presencia, su visita a la ciudad, a la Iglesia de Santidad en particular y ahora al programa. Le esperamos en otra visita que pueda hacer, si es que el resto del año queda alguna pendiente. Pero de igual manera, este espacio le agradece su tiempo y verdaderamente esperamos que el Señor pueda hacer una realidad en sus vidas. Un honor, Dios pastor. hace milagros en pleno siglo XXI y el principal milagro es cuando nos cambia nuestras vidas y Amén. Pasamos de esa obscuridad que dice Swindoll, de esa peligrosidad y condenabilidad, a tener un tiempo de gozo, de paz que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Amén. Le dejamos con un canto final y esperamos que Dios bendiga su vida. Nos encontramos el próximo domingo. Don Mario Gutiérrez siempre en controles, el pastor Ezequiel con nosotros y Dani Gómez le saluda. Buen día. Está con su cafecito. No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz. Desbíblico se despide de usted agradeciéndole su valiosa atención a este programa, esperando contar con su distinguida sintonía en el próximo de la serie. Hasta pronto y que el Señor le bendiga.